¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica, en la cual llevaremos a cabo la explicación relativa a la compensación económica que se presenta en favor de alguno de los cónyuges cuando disuelven su vínculo matrimonial, es decir, en el divorcio. ¿Qué vamos a entender por esta compensación económica? Pues bueno, es una indemnización, como lo decíamos, en favor del cónyuge que durante el matrimonio se dedicó en mayor medida en comparación con el otro a las labores del hogar o al cuidado de los hijos. Hay que atender o hay que leer cuidadosamente este concepto porque no debemos malinterpretar lo que se establece en la ley en el sentido de que para que proceda esta compensación el cónyuge se tuvo que haber dedicado de forma exclusiva a las labores del hogar. No es así, sino que incluso el cónyuge que exija esta compensación, una vez que se ha disuelto el matrimonio, puede ser que sí trabajó, que sí se dedicó a alguna actividad laboral, pero a pesar de ello, en mayor medida atendió el cuidado de los hijos, atendió las labores domésticas en comparación con su otro cónyuge. Por ejemplo, la mujer que durante su matrimonio tal vez sí trabajó, tal vez sí se dedicó a actividades tal vez independientes o a algún trabajo con pocas horas laborales, pero cuando estaba en casa se dedicó más tiempo al cuidado de sus hijos o al cuidado del hogar en comparación de lo que le dedicaba su cónyuge varón. Entonces, en este supuesto, a pesar de que ella sí trabajó, tiene derecho a exigir la compensación. En consecuencia, debemos poner especial atención también que este concepto se refiere al aspecto patrimonial y no al de pensión alimenticia o la pensión compensatoria, que también ha sido definida de esta manera, la cual será objeto de otro video más adelante. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos para que tenga lugar la compensación económica? Número uno, el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial. Y con motivo de ese divorcio, el cónyuge que se encuentre en el escenario que acabamos de describir tendrá derecho a exigir la compensación económica siempre y cuando haya contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. Porque si se casaron bajo la sociedad conyugal, pues no habrá lugar a solicitar esta compensación en virtud de que se disolverá o se liquidará, mejor dicho, la sociedad conyugal con base en los gananciales estipulados o contemplados en las capitulaciones matrimoniales. Ahora bien, mediante esta compensación económica se establece la asignación de hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio en favor de alguno de los cónyuges. ¿Esto qué implica? Que el cónyuge que se dedicó a las labores del hogar tiene derecho a pedir esta compensación máxima del 50%. Puede ser inferior, puede ser del 40, 30, 20%, etcétera, y el porcentaje lo definirá el juez atendiendo al caso concreto. El punto es que ese cónyuge que se dedicó al hogar, que perdió oportunidades laborales en virtud de estas labores domésticas que desempeñó durante su matrimonio, tiene derecho a ser indemnizado con este monto máximo que puede variar de acuerdo al criterio judicial en cada caso. Y pues bueno, ¿quién pagará esta compensación? El cónyuge que sí pudo desempeñarse laboralmente o profesionalmente y que con motivo de esa actividad laboral obtuvo recursos monetarios con los cuales adquirió un determinado patrimonio durante el tiempo que estuvieron casados. Ahora bien, también es importante destacar, de acuerdo a los criterios que ha establecido el Poder Judicial de la Federación, que la compensación es reparadora y no sancionadora, es decir, no se trata de sancionar al cónyuge que no se dedicó a las labores del hogar o que lo hizo en menor medida, sino que se trata de indemnizar a ese cónyuge que se vio debilitado económicamente hablando por las siguientes causas, porque perdió oportunidades laborales, como lo decíamos, tal vez era contador, tal vez era abogado, tal vez era ingeniero o ingeniera, etcétera, etcétera, y tuvo oportunidades laborales que no aprovechó precisamente por dedicarse a las labores del hogar y por cuidar a sus hijos, o bien
Otro supuesto que merece esta compensación es que tal vez sí laboró, pero lo hizo en un tiempo muy disminuido, muy disminuido, perdón, es decir, tuvo pocas horas de trabajo remunerado. Tal vez no trabajaba una jornada completa debido a que tenía que hacerse cargo de las labores del hogar. Y por lo tanto sus ingresos eran bajos. O bien ni siquiera pudo acceder al mercado laboral formal y en consecuencia tuvo que ocuparse de o desempeñar labores independientes que no estaban, que no estaban, digamos, reconocidas por la ley bajo criterios de seguridad social, no tenía prestaciones, no tenía vacaciones, etcétera, y en consecuencia sus ingresos eran bajos. Al acceder a esta economía informal, pues tenía mayor disposición de tiempo para ocuparse de las labores del hogar. Entonces, estos son algunos de los supuestos que se han contemplado en, en el Poder Judicial de la Federación como motivo o que se constituyen como los motivos para compensar o indemnizar a ese cónyuge que perdió las oportunidades laborales a fin de adquirir un patrimonio suficiente. Ahora, en comparación con el cónyuge que sí se dedicó a sus labores profesionales, por ejemplo. Ahora bien, vamos a tener estos presupuestos para que se actualice la compensación. En principio, se debe demostrar que el cónyuge que exige esta compensación una vez que ha tenido lugar el divorcio, asumió las cargas domésticas y familiares en mayor medida que su cónyuge. Insistimos, no hay que malinterpretar la ley en el sentido de que para que proceda la compensación, el cónyuge debió dedicarse exclusivamente a las labores del hogar. No es así. Puede ser que incluso sí trabajaba, pero como ya lo decíamos, se dedicó a las labores del hogar en mayor medida en comparación que su esposo o esposa. Y además de ello, debe acreditar que adquirió bienes o tal vez no los adquirió. ¿Qué pasa? Si no los adquirió, pues bueno, entonces tendrá derecho a la compensación. Pero si los adquirió, tendrá que demostrar que estos son notoriamente inferiores a los del cónyuge quien sí se dedicó a actividades remuneradas. Entonces, si se cumplen estos supuestos, el cónyuge tendrá derecho a exigir esta compensación y el juez fijará el monto. Ahora bien, la pregunta que normalmente tienen los abogados es ¿y cuál es ese monto? Es decir, ¿cuáles son los parámetros para determinar qué es el 50%, tal vez el 40%, el 30%, el 20%, etcétera? Pues bueno, es importante destacar que todos los casos son diferentes y en cada uno de ellos los órganos jurisdiccionales que conozcan de los mismos tendrán que determinar el monto específico de la compensación en caso de que ésta proceda. Sin embargo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido estos criterios que servirán como guía a los órganos judiciales para determinarlos. Ahí tenemos la referencia de esta tesis aislada y su número de registro en caso de que ustedes deseen consultarla. Ahora bien, el juez para esto, el juez que conozca del asunto debe tomar en consideración el tiempo que fue empleado por el solicitante de la compensación para el desempeño de las labores del hogar. ¿Cuáles son los escenarios que se pueden presentar al respecto? Primero, la dedicación plena y exclusiva al trabajo del hogar por parte de uno de los cónyuges, es decir, el cónyuge que solicita la compensación nunca accedió durante el matrimonio al mercado laboral, no desempeñó una sola actividad remunerada y en consecuencia, pues bueno, eso es un aspecto que debe de tomar en cuenta el órgano jurisdiccional porque podría incrementar el monto de la compensación incluso hasta el 50%. Ahora bien, otro escenario diferente es cuando la dedicación a los trabajos del hogar fue mayoritaria, aunque sí desempeñó algunas actividades, como lo ven en la pantalla, de forma secundaria, que le eran remuneradas. Tal vez, por ejemplo, era vendedor.
era un vendedor por catálogo. Entonces, cuando tenía oportunidad, ese cónyuge o esa cónyuge acudía con determinados clientes, les ofrecía productos y obtenía ganancias por ello, pero nada más, no era una actividad que absorbiera todo su tiempo. Entonces, de forma mayoritaria, se dedicó al cuidado del hogar, limpiaba la casa, cuidaba a los hijos, hacía la comida, etcétera, y en, digamos, sus tiempos libres se dedicaba a estas actividades remuneradas. Este es un segundo escenario. Entonces, probablemente ahí, derivado de las ganancias que obtuvo durante el matrimonio, podría reducirse el porcentaje, no llegar al máximo del 50%. Siguiente escenario, la dedicación minoritaria al trabajo del hogar de uno de los cónyuges, eh, compatibilizada con un empleo o con una fuente laboral. Es decir, si el cónyuge o la cónyuge que está exigiendo esta compensación sí trabajaba, tal vez estaba en el sector formal, tenía un horario de oficina, pero saliendo de su trabajo, se dedicaba a las labores del hogar. Y esto es la realidad de muchos hogares mexicanos. Es decir, la personita, por ejemplo, la mujer sale de su trabajo a las 6 de la tarde, por ejemplo, llega a las 6:30 a su casa o 7 de la noche, por decir algo, y resulta que al ingresar a su hogar tiene que hacerse cargo o se hacía cargo de las labores domésticas, limpiaba la casa, lavaba los trastes, barría, trapeaba, etcétera, y además se ocupaba del cuidado de los hijos. En comparación con el cónyuge varón que pues tal vez trabajaba más tiempo, llegaba a su casa después del trabajo 8 o 9 de la noche, llegaba a cenar y ya prácticamente no hacía nada, ¿no? O hacía muy poco de las labores domésticas. En este caso pues sí hay inequidad y la Corte ha considerado que sería injusto negarle una compensación a esta esposa cuando, a pesar de que sí trabajó, se dedicó más a las labores del hogar o en mayor medida se dedicó a las labores del hogar en comparación con su cónyuge varón y por lo tanto tendrá derecho a la compensación. Tal vez ya no será tan alta, ya no será del 50%, sí será menor en virtud de que desempeñó estas actividades laborales, pero no pierde el derecho por esa simple situación. Otro escenario que también se puede considerar es el consistente en que ambos cónyuges hayan compartido el trabajo del hogar y contribuyan a la realización de las tareas domésticas, ¿no? Un escenario en donde hay igualdad de circunstancias y entonces, pues, la compensación sería mínima en caso de que se determine, sería mínima porque realmente ambos compartieron las labores domésticas. Derivado de todo esto, pues podemos advertir que si el solicitante trabaja, como ya lo hemos dicho, tiene derecho a la compensación siempre y cuando se haya dedicado en mayor medida a las labores del hogar. O incluso ha interpretado el Poder Judicial de la Federación que si contaba con el apoyo de empleados domésticos, tampoco pierde el derecho a la compensación. Es decir, puede suceder que durante el matrimonio se hayan contratado empleados domésticos para hacerse cargo de todos estos aspectos del hogar, limpiar la casa, hacer la comida, etcétera. Pero el hecho de que ellos hayan tenido intervención no significa que se pierda el derecho a la indemnización, porque al final de cuentas podría ser que uno de los cónyuges se encargara de la dirección de esos trabajos o incluso de la cooperación de los mismos. Es decir, a pesar de que hay un empleado o una empleada doméstica, eso no significaba que el cónyuge o la cónyuge no hiciera nada en el hogar, ¿no? O que fuera totalmente omisa en las labores del mismo. En consecuencia, si estos trabajadores domésticos estuvieron presentes durante el matrimonio, no se perderá el derecho de compensación, pero sí existe la posibilidad de que el porcentaje obtenido mediante una sentencia sea más bajo y no alcance el 50%. Insistimos, estos son algunos criterios que sirven como guía y que fueron emitidos para tal efecto por la primera sala de la Corte. Pero se reitera que cada caso es distinto y el órgano jurisdiccional tendrá que contemplar o establecer o declarar el porcentaje que tenga que pagarse al cónyuge que exige esta compensación. Y con esto
concluimos el video de esta ocasión. Les agradecemos como siempre el interés en el mismo y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones con la finalidad de que estén enterados siempre que subamos nuevo contenido a nuestro canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.